Buenos días a todos y todas. Estamos en la sesión 22 del taller de RAS. En esta ocasión el tema que vamos a aprender es algo que se llama las macros, que son esas palabritas con signo de exclamación como print ln, pero también hay otro tipo de macros que hemos usado bastante, aunque no sabíamos que eran macros, que se llaman las macros por tags o atributos. Una es la derive, que se aplica a estructuras o a num, en que se deriva una implementación por defecto de un trait, o bien una asignación de un atributo especial, que bueno, en Python a una acción similar le llaman decorador. Entonces vamos a llamarle la macro tipo decorador, la macro tipo derive o la macro tipo función, porque se aplica así. Entonces lo que necesitamos entender de que además de que existen estos tres tipos, que vamos a ver algunos ejemplos, es que esto se implementa a través de un flujo de trabajo en que se ocupan principalmente estos tres crates de RAS. El proc macro viene de la librería estándar, o la biblioteca estándar. Estos son otros crates que nos ayudan a hacer el proceso de implementación de la macro. Entonces, primero corresponde resolver o respondernos qué es una macro. ¿Ya? Entonces, una macro es una acción que genera código antes de la compilación. Y vamos a recalcar final. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si hay a grandes rasgos, el proceso de compilación consiste en leer el texto y verificarlo. Hay una etapa de procesamiento, que el procesamiento es todo lo que se llama el linkeo, generar toda la estructura. Y finalmente el binario. Entonces hay algunas acciones en que una vez que se genera toda la estructura, hay acciones que permiten levantar o generar código. Y esas acciones, vamos a marcarla con un puntito en rojo aquí, es lo que podemos llamar la meta programación. Y el nivel de complicado, yo diría que es como a nivel 5 estrellitas de complicado. ¿Por qué? Porque no es una programación común y corriente, sino si bien podemos usar macros en general como print ln, etcétera, crear una macro igual consiste en aprender otro lenguaje o expresividad. Dentro del mismo RAS, ¿ya? O dentro del mismo otro lenguaje, ¿ya? Entonces, en general, ¿qué es lo que se tiene?
se tiene una llamada a la macro y esto va a ser un texto de código de programación, pero cuando se procesa esto se genera lo que se llama el AST, que es árbol sintáctico, que todo lo que es la estructura del código lo tokeniza y lo estructura, y eso genera nuevo código en que pasa, por ejemplo, de una línea en que llama la macro a todo el código que la macro implementa, y eso finalmente lo integra al resto del código y genera el binario. Entonces vamos a ver los detalles de esto en simple. Para tenerlo en consideración, primero vamos a ver nuestras notas de la guía de la sesión. Entonces, para empezar a trabajar en la creación de alguna macro, nuestro proyecto debe considerar esta etiqueta macro true con la etiqueta lib en el archivo cargo.toml, y además se llaman los cráteres de interés proc macro, sin y 4. Entonces vamos a revisar uno a uno y lo que hace. Entonces vamos a ir con proc macro. Ok. Los proc macro. Acá. Ya, entonces aquí estamos en la documentación de proc macro. ¿Qué es lo que dice? Proc macro es un cráter que nos provee estas etiquetas para poder implementar los tres diferentes tipos de macro. En este caso tenemos que proc macro nos va a ayudar con etiquetas o macros de atributo, que son las macro tipo decorador. Nos va a ayudar con las macros derive, que también es un decorador, pero para structs y enums. Y también las macros de tipo función, que en este caso se llaman como función, pero con el signo de exclamación. Entonces, en la documentación nos dice proc macro nos provee esto para la implementación. Y un objeto importante que hay que considerar es el token string. El token string es
es lo siguiente. Tenemos el texto. El texto se tokeniza en todos los símbolos del lenguaje. Y ese token se transforma en un objeto de tipo string. Token string. Y se emite todo lo que es el código que está así en una estructura string. Veamos qué características tiene. Bueno, tiene algunos métodos, new, empty, etc. Y bueno, estos métodos tienen implementados algunos traits de from iterator, into iterator. O sea, es precisamente lo que nos va a servir para tomar el token string y, por ejemplo, iterarlo como for token in token string into o iter y hacer lo que se necesita. Entonces, ¿qué tenemos acá de interés? Tenemos macro, que ya sabemos lo que nos ofrece y los objetos interesantes que tiene, que sería token string, entre otros. Y lo que procede a continuación es probar cómo funciona esto. ¿Ya? Pero antes de eso vamos a revisar los otros crates que nos van a servir para trabajar con esto. Entonces, el siguiente crate es quote. Lo vamos a revisar acá. Y quote lo que hace es tomar una llamada de una macro y generar un token string. Entonces, primero vamos a ver la documentación y después vamos a ocuparlo en algún ejemplo. Entonces, acá por ejemplo se ocupa quote, es como un quote tipo función, y acá tiene algunas llamadas o tiene código tipo RAS, pero hay algunas cosas que no son en sí mismo el RAS clásico, sino parte de lo que son las macros, que son estas como variables marcadas con etiqueta, como con el gato, el símbolo gato, que sería generics acá, where close, esta field type, etc. Esto depende de lo que se quiera hacer en particular. Y esto lo que va a generar es un token string, ¿ya? Entonces, de a poco todo esto se va a ir conectando. El siguiente crate que nos interesa es que es bastante interesante, es el crate sin. El crate sin lo que nos va a permitir trabajar es convertir un texto de código en un árbol de estructura sintáctica. Y eso en conjunto lo vamos a poder llamar y poder definir lo que es la macro que deseamos. Entonces está esto, sin tiene algunas estructuras interesantes que como file. Esto es súper, esto está re bueno, porque con la sin file podemos leer un texto de un código y visualizar la estructura de árbol sintáctico. Bueno, y no solo visualizarla, sino como operarla y procesarla. Entonces, para iniciar como un poco de ejercicio con esto, vamos a hacer algunos ejemplos de
de visualizar código, de generar algunas macros y ver qué va pasando a medida que avanzamos con esto. Entonces, tenemos en la sesión 22 un nuevo proyecto creando macros, que sería este. Y voy a volver a rehacerlo porque necesitamos que active la bandera lib, en el caso de acá. Con esto. Entonces voy a borrarlo. rm-rf, creando macros. Y vamos a volver a crear. Cargo new, creando macros, -lib. Y hace un proyecto de tipo librería, que no tiene como un main.src, sino tiene solamente como las declaraciones de estructuras y cosas que necesitemos. Ya, y vamos a crear cargo new. Ahora sí, un proyecto que sea de tipo normal, que sea usando macros. Y usando macros va a usar o llamar nuestra librería creando macros. Entonces vamos a conectar uno con el otro. Acá, usando macros, cargo y dependencias, creando macros, y esto se puede llamar así: path creando macros. Entonces de esta manera estoy linkeando un proyecto con el otro cuando están en el mismo computador, y podemos hacer una dependencia relativa. Esto es muy útil cuando uno hace un trabajo en desarrollo y que tiene varios paquetes y no quiere depender como de las actualizaciones de Git, sino como ir modificando varios proyectos a la vez. Es bastante útil. Después ya uno tiene que cambiar este path a algo estable. Entonces tenemos usando macros y otra creando macros. ¿Ya? Bueno, y creando macros, aunque fuera lib, no modificó el cargo TOML, y acá dentro de src solamente hay un lib, y acá tiene un código de ejemplo de librería. Entonces, si tenemos esto, ocupémoslo, porque de esta manera podemos ver si hizo el linkeo directamente. Entonces voy acá a main y vamos a llamar use creando macros add, y vamos a ponerle add 1 con 2. Entonces de esa manera voy a probar de que esto está operativo, la conexión. Entonces vamos acá, cd usando macros, cargo run, y perfecto. Ya, entonces nuestra conexión de dos paquetes, dos crates en la jerga RAS, ya está correcta, está operativa, y lo que nos queda ya empezar a crear nuevas macros. Entonces, bueno, está la documentación que es como yo diría poco menos que suficiente, o sea, sirve para entender de qué se trata, cómo va, pero no hay como un tutorial paso a paso de cómo trabajar con las macros. Uno hay que como rebuscársela. Pero lo que vamos a hacer, primero vamos a crear la misma macro acá y vamos a entender qué está haciendo aquí.
¿ya? Para ir clarificando la expresividad que nos provee las macros. Entonces vamos a implementar lo mismo que vec, la creación de un vector así. Esto es una macro también, y esta macro se implementa así, simple. Hay una implementación más compleja, pero vamos a revisarla para ver las diferencias. Entonces vamos a implementar esto. Entonces vamos a ir a nuestra librería de creando macros, y vamos a ponerle macro export, que es también una macro que RAS ya tiene implementada, y macro rules, y en vez de vec le vamos a llamar vector en castellano. Y acá vamos a hacer, es como una especie de pattern matching que tiene esta cosa. Vamos a reajustarlo ahí para poder trabajar. ¿Ya? ¿Y qué es lo que nos ayuda acá a hacer? Vamos aquí. Entonces lo que va a entrar es un parámetro que sería el valor de ahora que estoy trabajando, y la expresión es todo lo que está, sería todo lo que está dentro de la macro. Y acá le estoy diciendo por cada elemento que contiene la expresión, sería el asterisco. Y acá llave, y lo cierra, y nuevamente llave, que es la apertura de contexto. Y esto ya sería como código RAS un poco más clásico. Let move temp. ¿Por qué? Porque ahí sí vamos a crear un vector. Vec new. Y acá, esto es re interesante, nuevamente trabaja la macro en que le dice por cada asterisco, ese asterisco de ahí, temvec va a pushear el X correspondiente al valor que está revisando, y retorna temvec. Entonces vemos esto acá, y claramente es como otro lenguaje de expresividad que es bastante distinto al RAS clásico, pero es necesario porque tiene que distinguirse del RAS clásico para que el compilador pueda procesarlo como una macro. Y una vez que está esto implementado, vamos a llamarlo acá arriba vector. Y vamos a ver si me reclama o no. Y eso está bien. Entonces acá vamos a declarar let números, y vamos a usar la macro vector. Vector 1, 2, 3, 6. Y vamos a imprimir de nuevo, o ahora, nuestros números. Ahí. Y el compilador ya no me va a reclamar de que eso no se está usando. Bueno. ¿Qué me dice? Me dice espera uno de los operadores
punto y coma, no puede compilar usando macros. El error se origina en la macro. Veamos qué pasa si algo lo escribimos mal. Y acá también. Y el error dice: se espera uno de los símbolos punto y coma. A lo mejor si le cambio el nombre, vectorcito, no es lo mismo. Ya, es dentro. Temp vec. Dice: espera encuentra esto. Yo lo veo igual. Revisemos la implementación de esto. Ras vec. Algo. Te funcionó bien, ¿ya? A ver, muestra, porque a lo mejor pusiste algo bien y yo no. Ajá. Wow, o sea, está bien. Yo escribí algo mal. Ya voy a revisar. Esto no puede ser. Bueno, aquí tenemos vector. Vamos a revisar la implementación de vect. Y vec es esto. Es bastante parecido, pero tiene otras cosas de control. Y ahí donde estaba. Aquí. Entonces esto, hay algo que no me tomó. Voy a ir espacio por espacio. Ahí, tratando de hacerlo lo más igual. Vec. Ya, un punto y coma. Estúpido. Ahí sí. Perfecto. Ya, entonces nuestra primera macro, que orgullo, tiene una forma de expresar cómo va a construir el código, que baje esto, como dice acá, va a generar un código que es esto, y eso es lo que va a compilar. Entonces hay una etapa de compilación de macros o de procesamiento de la macro, que es la que, si está todo bien, va a generar el código necesario. Y bueno, hay que empezar a practicar
con el uso de estas cosas. Y cómo empezamos a conocer estas como símbolos y cosas especiales que tienen las macros. Hay una serie de variables acá en este enlace que nos permite como identificar y controlar toda la estructura o el flujo de control de la macro. Y acá bueno, se pueden usar varias cosas, y acá está, se llaman las metavariables. Entonces aquí tenemos un ítem, un block, una expresión, ok, y en general lo que hace una macro es tomar la estructura de árbol sintáctica que se construye en base al token string. Entonces sería código, token string, estructura de árbol sintáctica, AST, y eso lo va a interpretar como una macro y lo va a construir el código final. Entonces acá tiene esto, expresión, ¿ya? Y a veces usa un token tree, TT, a veces una meta o lifetime, etc. Entonces cada uno de estos objetos tiene su referencia y sus características específicas, ¿ya? Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a hacer una revisión del árbol, la estructura de árbol sintáctica, el AST, para conocer. Entonces vamos a ocupar esto sin file, sin file, ahí, y lo vamos a llamar en creando macros, cargo add sin. Y también vamos a acá. Entonces lo que vamos a hacer va a ser leer un código de RAS y generar el árbol, y vamos a ver qué pasa con ese. Acá, ¿dónde estamos? Acá, no, necesitamos la link, acá abajo, ya. Entonces lo que necesitamos es crear una función que le entregue una ruta. Función crear AST, ¿ya? Y le entrega un path que va a ser una referencia a path. Rules path. Ahí está. Ok. Esto lo ordenamos para arriba. Y lo siguiente que vamos a hacer, esto es parte de la estructura del main, acá. Let move file file open path expect no se puede abrir. Y ese file no es el file de sin, sino el clásico cd fs file. Lo siguiente, vamos a cargar la lectura del archivo a un string. Let move src
string new, y todo lo que hay dentro del archivo se va a cargar en el src, o un buffer. Expects no se puede parsear, no se puede leer el archivo. Por ejemplo, si el archivo existe pero el usuario no tiene permisos de lectura, va a levantar ese expect, ese aviso. Lo siguiente, ahí la conversión al árbol, syntax. Ya, ahora sí usamos sí. Parse file, referencia al texto. Hasta aquí, hasta aquí el archivo pasa a ser un texto de lo que sea. Pero acá, si el texto no tiene una estructura de lenguaje RAS, va a levantar la excepción, porque no va a poder crear el árbol. No se puede pasear a estructura de texto. Y eso lo terminamos de visualizar con un print ln simple, y seguramente me va a reclamar que no tiene display, así que le pongo el modo debug. Ok, entonces tenemos nuestra función, y en el main de nuestra usando macros, esto no es una macro sino es solo una función, lo vamos a llamar. Entonces, crear AST. ¿Y qué nos interesa? Vamos a crear al lado un ejemplo .rs que tenga un struct persona, nombre, string, edad U8, sí, no puede tener más de 100 años una persona, entonces basta con un U8. Apellido, string. Y vamos a crear una función, crear persona, que retorne una persona, y le damos un nombre string, apellido string, edad U8, y persona, nombre, apellido, edad. Entonces esto sintácticamente debería crearlo bien, y vamos a probar. Entonces vamos a decir de path, vamos a crear un path, let path new, ejemplo.rs, y crear AST con path. Vamos a ver si lo toma. Puede que me tire un warning. Vamos a ver. Ya. Por lo menos me hizo bien la llamada, pero falta, aquí me dice, me falta activar el trait real. Si no tiene el trait real, no lo va
a terminar de leer. Claro, si no está, a veces hay objetos que para activar ciertos métodos específicos que, que se implementan en base a un trait, hay que también llamar el trait. Entonces, para hacer que el objeto file tenga activados los métodos de lectura, entonces tenemos que llamar read. Y acá not found in scene. Scene. Qué raro. Not found. In scene. Ya. Es que nos falta acá un crate full. O sea, una feature full. Entonces, cargo cd create cargo add scene y le ponemos la feature full. O si no, nos lo va a integrar usando cargo room. Ahora sí. Y me reclama de que ahora sí pasa a la estructura que no tiene implementado debug. Y entonces hay que ponerle el gatito. Ajá. Ahí. Dos puntos, gatitos, syntax. Dos puntos, gatitos. Yeah. With extra traits feature. Entonces me pide además la feature extra traits. En detalle están las cosas. Entonces es full con extra traits. Y así es como le estamos diciendo que construya con el syntax con debug para visualizar. Y no encuentra la macro crear AST porque es una función en realidad. Y ahí está. Dice no se puede abrir. No se puede abrir porque no existe. Es porque lo referencié mal la ruta. Sería en .src a partir de donde se compila. Ajá. No se puede parsear. Ahí sí, lo leyó el archivo, pero no me lo está parseando porque hay algún error que sería... Eso está bien, no fue intencional, pero estaba generando un error porque, bueno, había una coma que no estaba. Y ahí sí. Entonces, de un texto que es así, que es texto plano, el sim lo que hace va a parsearlo en una estructura de árbol sintáctico a través de una tokenización y va a generar todo esto, que es lo que el compilador finalmente va a generar un binario. Entonces dice file, va paso a paso y en ítems todo lo que va a encontrar, encuentra una estructura y todo lo que referencia a la estructura. Acá está el nombre de la estructura
tiene, bueno, si hay genéricos, lo registra aquí, los campos de cada estructura, y vamos a ver. El campo, aquí está, un campo nombre, o sea, lo escribe completamente, todas sus características. Y después dice, hay una coma. Entonces, cada símbolo que encuentra en el texto lo tokeniza y lo caracteriza. Entonces, la coma la registra. El colon, que es el 2 puntos, también. Y así todos los símbolos. Bueno, aquí está el campo de edad también. Y acá otro ítem, la función. Y la función que tiene una firma, tiene un nombre y los argumentos que están ahí, que sería bueno, el nombre, edad, etc. ¿Ya? Y esto, entonces, este ejemplo RS pasa a ser esta estructura. Y cuando trabajamos con la creación de una macro, pasa a compilar o a construir todo lo que sería el lenguaje, el código REST. ¿Ok? Entonces, visualizando esto, ya vamos entendiendo de que una macro no es magia, sino un procedimiento que depende de algunos parámetros. ¿Ya? Y lo que nos va a servir para los siguientes ejemplos. Entonces, estamos siguiendo nuestros ejemplos. Y bueno, siempre varias veces vimos que en algunas structs usamos derive como etiqueta arriba, y ese derive implementa por defecto algunas características o algunos traits que si no tuvieran implementado la macro derive, habría que implementarlo a mano. Entonces eso ahorra mucho trabajo y tiempo y nos va a permitir a generar mejores abstracciones. Entonces el siguiente ejercicio va a consistir en implementar una macro derive. ¿Ya? Entonces acá hay un enlace que nos va a llevar a la parte de la macro derive. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta que, bueno, estamos acá en nuestro paquete creando macros. Para ahorrar, lo vamos a seguir haciendo en el mismo archivo y vamos a declarar un trait que puede ser stable. Y va a tener una función edad, que va a entrar en un número usize y va a retornar un bool. Ok, entonces queremos que en alguna estructura, como una estructura tipo persona, en ejemplo, queremos decir derive está bien. Ok, pero para eso tenemos que implementar todo lo que es la macro que va a entregar por defecto la estructura de esto. Entonces, ¿cómo deberíamos hacerlo? Primero, al llamar esto, tenemos que llamar el trait para que exista aquí, en ese contexto.
Lo siguiente es que además de la declaración del trait, vamos a tener eh, que usar esta estructura, token string, y usar directamente ya proc macro. Entonces vamos a seguir esta guía con nuestro propio ejemplo. Entonces, ¿cómo escribir una custom deriva? Primero, ¿cómo se usa? Aquí la estamos usando. Bien. Entonces no necesitamos implementar la check. La función que tiene integrado el derive, o sea, el trait está vivo. Check. Y bueno, acá vamos a hacerlo mucho más simple. Un check, true o false, ¿ya? Y ahí si necesitamos modificarlo, lo vamos a modificar. Entonces esto va a estar dentro de una librería y un trait con una función específica, con su firma, de lo que sea. Entonces en vez de de lo clásico que ya habíamos aprendido, de decir implementar está vivo for persona y su función función check bool y le daríamos true. Entonces vamos a ahorrarnos estas 5 líneas de código y vamos a activarle derive está vivo, y para eso vamos a usar los recursos que ya sabemos que es tomar la macro, convertirla a un token string y un árbol de estructura sintáctica, y eso ya va a facilitar el trabajo del compilador para generar el código adecuado. Entonces tenemos que chequear que esto esté activo en cargo.ml y no está activo, entonces lo vamos a agregar. Lib proc macro true. Y en nuestro código acá, en lib, vamos a invocar use proc macro token string use qot use sim, que ya sabemos que hace aprox cada una de estas cosas. Entonces lo siguiente va a ser un atributo en la etiqueta de proc macro, que ya sabemos que hace macro derive está vivo, y función hello macro derive. Entonces este hello macro derive es un nombre que sería check derive hello macro el trait. Entonces está vivo derive. Ahí nos dice si hay alguna norma para implementar o no el nombre con un nombre específico, pero vamos a seguir más o menos la estructura. Input, y aquí es un token string. Y esto let ast en la estructura de árbol sintáctico parse todo lo que va a entrar. No va a ser un texto, sino va a ser un token string y un graph. Esto es porque estamos probando.
Y esto va a llamar implementar hello macro. Implementar hello macro ast sería la siguiente función. Es implementar está vivo, referencia al árbol de estructura sintáctica, y es lo que va a retornar. Esto es un token string. Lo siguiente sería implementar esta función que todavía no está definida, y sería acá una función de tipo privado, porque no dice tú. Implementar está vivo macro. No, está vivo. Y lo que entra es un árbol de estructura sintáctica sin, pero derive input, ¿ya? Que es otro objeto de sin, token string, y lo va a convertir a un token string. Ok, entonces let name, y acá hace como uso de los recursos de la estructura de sin ident. Vamos a ver hasta. Entonces ras sin derive input, que es una estructura especial para la implementación de derive, ¿ya? Y derive input tiene todos estos campos en una estructura, y acá lo que está tomando ident, ¿ya? La identificación. Ident es otra estructura que se ocupa, que permite identificar un objeto. Y acá dice, tiene varias cosas, varias implementaciones, y es lo que ocupa. Pero lo que nos interesa es que esto es lo que tiene como recurso, y eso lo va a convertir a un token string. Entonces, acá es con un punto, y acá let gen, y ocupamos quote, que va a ser la construcción del código para generar el token string gen int. Ok, esto es como una estructura genérica por lo que vi, y aquí sé que implemento para la estructura o el tipo en que yo quiero hacer el derive, que sería en este caso persona. Esto va a pasar por acá, y la macro está vivo. For, ocupamos la estructura de estas variables de macro, name, y ahí. Entonces, como ven, esta variable name pasa dentro de quote como gato name, y eso hasta el momento antes no lo sabíamos. Esto es propio de las macros. Función está vivo, check bool true. Ok, entonces podemos decir de que esta va a ser nuestra implementación por defecto del trait está vivo, cuando lo aplicamos a una estructura y le decimos derive está vivo tanto. Por ejemplo, si tenemos otra struct roca peso, podemos decirle u32, también podemos implementar está vivo for roca, pero en este caso no conviene hacerlo un derive, porque el derive por defecto tira un true. Entonces función check bool roca es false.
Entonces tenemos dos casos de uso del trait está vivo, pero para las estructuras que hacen referencia a algo que está vivo como persona, entonces le ponemos una implementación por defecto con deriva. Entonces lo que nos falta es probar que esto funcione. Intuitivamente tiene la lógica de que sí, pero no lo vamos a ver hasta que esté operando. Entonces vamos a probar qué onda, wey, usando ya dice la declaración de cargo add quote no lo conoce. Acá hay que ponerle cd de crear cargo add quote. Ok. Ya, proc macro type currently. Ya, dice que hay una macro que no me permite usar porque ya es proc macro. Esto podemos ya sacarlo. Proc macro gratis currently cannot export any items other than function tagged. Ya, vamos a crear otro proyecto que solamente sea con la habilitación de proc macro, porque hay que ver cómo combinarlo esto. Entonces cargo new, crear proc macro. Ya, entonces va a ser especial para esto. Entonces crear proc macro, cargo, y vamos a seguramente si chequeamos esto después se puede como combinar de alguna manera, pero de partida vamos a hacerlo así, independiente, para que no se moleste el bendito compilador. Y acá lib, acá lib. Entonces toda la parte del trait está vivo lo vamos a copiar acá con la llamada de los imports acá. Ahí. Ok, y vamos a comentar todo lo que sería el trait está vivo en creando macros, y en crear proc macro lo dejamos ahí. Entonces solamente va a tener este trait, y nuestro usando macros vamos a cargo usando macros, vamos también a llamar la dependencia de crear proc macro, crear proc macros, proc macro. Ok, y vamos a ver cómo lo ocupa acá. Crear proc macro.
Vamos a ver si me reclama de nuevo. CD usando nuevo. Ya, y aquí reclama menos. Creando macros, me dice allá lo que estoy importando, que no puedo usarlo, es esto. Y ahí está. Entonces me permitió maravillosamente implementar o usar derive. El trait derive está vivo sobre persona. Y acá vamos a ver de nuevo el árbol de estructura sintáctica, a ver cómo es que ese derive está vivo. Modifica, porque modifica, le agrega una característica o un atributo sobre persona. Entonces aquí tenemos nuestro famoso árbol de estructura sintáctica y nuestra estructura persona, que tiene que estar por ahí. Use, claro, este use es un import. Esta struct es persona, tiene que ser persona. Acá, sí, ident persona. Y bueno, los campos genéricos, en alguna parte tiene que decir dónde están las implementaciones. Acá, struct atributo. Hay un atributo. Y el atributo indica que hace un derive sobre persona, y ese derive tiene que ver con el trait está vivo. Entonces aquí claramente le está diciendo, oye, RAS, compilador de RAS, estoy haciendo derives sobre la estructura persona, implementale la versión por defecto del trait está vivo. ¿Ya? Y vamos a chequearlo como si fuéramos un usuario normal de esta cosa. Entonces vamos a crear let persona, crear, y acá crear persona, y esto va a ser un puff. Y vamos a use crate ejemplo crear persona. Ok, y vamos a hacer David into Pineda, si así me llamo, y ya. Entonces ahora sí nos aprovechamos del crate de que está vivo. If persona.check print ln, no tenemos implementado un display, entonces le vamos a poner ahí persona está vivo. Vamos a ver que el compilador nos va a reclamar de que el if tiene muchos paréntesis. No se acostumbra en algunos lenguajes a ponerle paréntesis a esto. Acá parece que no le gusta esto, entonces tengo que decirle usando macros, el nombre del cráter. Y creando macros, no,
tengo que decirle mod use. No me acuerdo cómo era. Ahí no, vamos a chequear. Tiene que ser mod ejemplo. No, ejemplo creo. Use ejemplo. Claro, porque aquí llamo al archivo ejemplo, pero para poder usarlo directo tengo que decirle hay un módulo ejemplo. Ahí me está reclamando. Pub check en ejemplo. Esto no le gusta porque no es pub. Y derive está vivo. No es un trait. Como que no es un trait. Entonces parece que tengo que llamarlo acá. Será aquí. A ver. ¿Cómo que no son traits? Se hace un trait. Dice created types currently cannot support any items other than function tagged with esas cosas. Ya, expected trait. Found derive macro está vivo. Ya. Ay, y acá este import, ¿por qué me lo reconoce? Vamos a checar. Ras derive trait error no trait. Struct derives, services. Ajá. Qué raro. Esto es un trait, pero me dice encuentra derive macro está bien. Este error se origina en la derive macro está bien. Ok. En la macro derive está bien. Ok. Veamos que dice este explain. Un tipo que no son traits. Ay, qué raro si son traits. A ver. Rus, leave, proc.
macro pop rate. Ok. A ver, veamos si cómo lo ocupamos. Primero, esto tiene que ser público para que se pueda importar. Y es un trait. Entonces acá le usa derive proc macro. No. Y dice proc macro create types canal. Dos. Proc macro import rate. Ya, vamos a revisar esta cosa. Acá está, esta aquí está buena. Vamos a marcarla. Ahí. Tiene una letra igual fea. A ver. How to add a proc macro lead create in your existing. Ya. Acá explica cómo combinar un nuevo. Ajá. Acá dice cómo agregar una librería proc macro true. Ya. Ya tienen estas cosas. Proc macro token string derive proc macro. Ya, acá va. Rating your own parse trait in different weights.
Supply. Derive macro that adds a method to a struct. Esto es lo que estamos haciendo. Y entonces tenemos macro lib describe, que es el trait que queremos probar, y eso está aquí, y mod describe. Y describe, tiene esto, corte, sin corte, de alguna manera tenemos que rescatar este trait de proc. Dice created types currently cannot export any items that other than functions. Ya. Y este trait, si lo ponemos en, por ejemplo, si lo ponemos en creando, si lo ponemos aquí en creando macros y use creando macros está vivo, claro, y lo ponemos como una dependencia creando macros para creando macros, creando macros, no tiene proc macro y proc macro, ahí está, proc. Y dice creando macros está bien, pero hay esta cosa, pero no tiene derive y no encuentra check, y además acá tenemos que ponerle un debug para que me permita imprimir. Ok, entonces nos falta hacer que, bueno, está vivo, logre llamar el derive de está vivo. Entonces use ¿cómo se llama? Use crear proc macro está vivo. Vamos a ver si lo permite. No, ahí hay algún choque de... Esto no lo cuenta la documentación.
ni el libro. Solo me cuenta el hacerlo paso a paso. A ver, dice limpiamente que si le habilitamos proc macro como un true, uno ya podría ya programar esta cosa de los proc macro derive y genera esto y esto. Entonces dice proc macro derive slc en lib.src y no dice ni siquiera el código fuente para poder verificar que esto esté bien hecho. Ya, a ver, aquí se usa el derive del trait. Entonces en hello macro lib se declara el trait como público. En hello macro la llama y lo usa. Y ahora declara hello macro derive. Ya, que es lo que estamos haciendo acá. Está el trait hello macro y hello macro, nuestro hello macro, nuestro está vivo derive. ¿Ya? Y los dos crats están relacionados con el hello macro. ¿Ya? Entonces hello macro derive si tiene habilitado proc macro. Ok, entonces es un procedural macro create. ¿Ya? Y en hello macro derive se implementa esta función se implementa esto y acá no dice importar hello macro en ninguna parte. Se implementa la segunda función imp hello macro y también donde usa hello macro derive, que sería en nuestro usando macros, tenemos creando macros, que es donde está nuestro trait está vivo, y crear proc macro, que es donde está nuestro derive de está vivo. Ok, entonces aquí dice path de code into the it should print the implementation of needed implemented. Ajá. Ya, y esto mágicamente no va a tomarlo porque donde usa el trait, que sería aquí hello macro, y lo implementa por defecto. Ahora queremos que sea con derive sobre el struct, o sea, que sea algo así. Y se importan los dos.
Entonces, ahí. Veamos qué funciona. Crear proc macro está vivo. Y este viene con derive. Este viene con derive. Son detalles que a uno le sorprende. Use de undeclared crate o mula crear proc macro. Crear como que está. Esto es el librs. Esto sería en ejemplo acá. Y use creando macros está vivo. Este es el trait. Entonces está el trait, lo llamamos y además llamamos la implementación de derive del trait. Y este método dice que no existe porque no es público. Pero si decimos que el trait tiene el método público y al implementarlo acá le decimos que en el derive, que también es público, cargo rule method not found in person. Vamos a ver algún int persona put función está vivo self y también bool self.check. Veamos si me lo va a tomar. Y esto donde se usa sería en el main. Está aquí. Ay, ya. Usando CRC tal vez porque el check no está asociado. No logra hacer la implementación del derive. A ver, dice creo que el trait acá está vivo es con self y creando macros src-lib debería también considerar el self. Claro, y la implementación crear proc macro con esto deberías considerar el self también. Self. Por eso no encontraba el persona self, el persona check. Y ahí sí tomó algo interesante. Entonces crear persona es un método que
que es de tipo privado. Persona está vivo, tipo privado, persona privada, crear persona privada, personas privada, entonces la persona pública, y ahí sí lo resolvimos. Ahora estuvo enredado porque estas cosas de las macros son cosas nuevas. Entonces logramos nuestra primera macro derive en que tenemos un trait ahí en nuestro cráter normal, y para crear un derive de un trait, entonces tiene que ser encapsulado en algo especial, que es un crate de tipo proc macro, que llama el trait y hace todo el procedimiento de implementar la versión por defecto del trait, en este caso aquí, con todo este flujo especial. Y que hay que considerar de que la declaración del trait, en el caso del método para el objeto, tiene que ser ojo con el self ahí, y creo que no permite hacer que esto sea pub por algún motivo que todavía desconozco, pero ahora funcionó. Y al usar nuestro trait que tenga derive, de momento hay que llamar las dos cosas, llamarlos dos veces, en que llamar el trait y llamar la implementación de derive del mismo trait. Y acá el compilador va a entender que el trait va a tener también derive implementado. Y hay otras situaciones que debería ser posible que solamente llamarlo una vez y ya tenga el derive en sí, pero eso hay que revisar. Pero lo bueno es que ya logramos crear una macro re interesante que nos va a ser muy útil, y es algo que estábamos buscando, que era usar derive para una implementación por defecto de un trait, que ya cualquier trait futuro puede ser algo más complejo, no algo así tan fácil. Eso, señores. ¿Qué tal ahí? A ver, veamos que te funciona. Ya, acuérdate de que tienes que importar está vivo como trait, y esos dos, y el que viene implementado con derive. No, pero ahí, mira, en ese código tienes declarado el trait está vivo, entonces no tienes que importar del proc macro donde lo vayas a usar, eso no, porque ahí estás declarando está vivo. Donde uses está vivo, ahí tienes que importarlo. Eso, ahí antes está vivo y crear proc macro. Claro, ahí donde estás implementando el derive, en el cargo.toml tienes que decirle que es proc macro. La etiqueta lib un montón de proyectos.
no es en macros. Es en crear crop macro donde estáis habilitando el derive. Sí, déjame aclararlo con un dibujito. Ya, entonces tenemos un problema resuelto que maravillosamente funcionó. Entonces, nuestro problema fue... Entonces nuestro problema era macro de traits con derive. ¿Ok? Entonces tenemos 3 proyectos. Uno que es el proyecto en que se declara el trait de manera normal. Otro proyecto aparte, otro crate, en que se implementa el derive del trait. En este caso el trait sería está vivo. Y esto va aquí. Y otro crate en que se usa está vivo con derive. ¿Ya? Entonces para usarlo con derive tenemos que primero importar el trait de aquí y después importar el mismo trait con la implementación con derive. Y eso nos va a permitir decir el hashtag derive está vivo struct persona, porque por defecto esto va a ser true, y como vimos que la implementación para struct piedra no podíamos hacerlo por defecto porque una piedra no está viva, tenemos que ponerle false. ¿Ya? Y además hay que considerar de que aquí, como es una procedural macro, hay que ponerle en el cargo.toml lib proc macro igual true. ¿Ok? Entonces, en un dibujo simple tenemos nuestro como idea de proyecto, tenemos nuestra librería. Y nuestra librería va a tener un set de macros, que en este caso va a ser nuestra macro derive, y lo vamos a usar en el proyecto en sí. Para usarlo también tenemos que importar de los dos. ¿Ok? Eso es lo que observo de esto de la macro deriva. Y yo creo que con el tiempo ya estamos bien. Así que veamos que te funcionen. Eso está bien.
pero tienes que agregarlo a cargo toml crear proc macro. Ya está. Ujú. Seguramente está en Rest. Pero en uso macros tienes que llamar las dos. En el crear proc macro tienes que llamar a macros. Ujú. No, ahí no podéis llamarte a ti mismo. Ahí tenéis que poner el uso de sim y quote también. Y en crear proc macro, ahí tenéis que habilitar proc macro. Ujú. Y además habilitar proc macro. Porque ahí le dices, este es un crate de tipo proc macro. Sí. No, pero acuérdate, live es. Sí, es que tienen que ser independientes. Si ves proyectos grandes, los proyectos grandes tienen varios subproyectos y así es como van logrando esta como encapsulación de un crate tipo proc macro y así. Pero hazte un dibujo de lo que estáis armando. Siempre es bueno hacerse un dibujo. Ya, ya.
Bueno, pero dejémoslo como ejercicio, pues si igual vamos a estar en el chat ahí para resolver las dudas. Pero trata de resolverlo así, porque igual te queda como la poquito para tenerlo ok. ¿Ya? Ok, ya. Entonces aquí cerramos la sesión de hoy, pues. Espero que les haya gustado y hayamos aprendido. Ah, ya, aprendimos bastante. Nos vemos, chicos.